Buenos días. Vamos a comenzar con el estudio de flujos turbulentos, dando una pequeña introducción y presentando las ecuaciones de Reynolds, que son el primer análisis estadístico que se hace de las ecuaciones de fluido para la turbulencia. El experimento de Osborne-Reynolds en Inglaterra, llevado a cabo en 1883, fue el primer abordaje metódico para entender el comportamiento del flujo y cuándo o cómo predecir la transición de un flujo laminar ordenado a un flujo turbulento. ¿Sí? En el video vemos un caudal de agua que circula de derecha a izquierda, donde yo inyecto tinta a través de esta aguja, ¿sí? Y voy aumentando el caudal a lo largo del tiempo. Vemos cómo el flujo inicialmente es laminar, ordenado, la tinta forma una línea de corriente definida y a medida que va aumentando el caudal, ese flujo se inestabiliza, se vuelve cada vez más caótico hasta que termina siendo tan turbulento que la tinta se mezcla totalmente con el fluido a una distancia de más o menos un orden similar al diámetro del conducto. ¿Sí? Lo que fue cambiando a lo largo del tiempo, repito, fue el caudal, que era inicialmente bajo y después iba aumentando hasta llegar a un punto en el que el caudal era suficientemente alto para producir turbulencia, ¿sí?, en todo el caño. El parámetro, ¿sí?, descubierto por Reynolds, que define cuando el flujo cambia de comportamiento laminar a este comportamiento caótico turbulento, es la combinación de variables que luego se llamó en su honor número de Reynolds, el producto de la densidad del fluido, en el caso del caño el diámetro como longitud característica, la velocidad media del flujo, igual al caudal dividido el área del caño, dividido todo esto por la viscosidad dinámica. Entonces, ya vimos en nuestro video las diferencias entre un flujo laminar, como el que venimos estudiando en mecánica de fluidos, y un flujo turbulento. ¿Sí? No hay una definición precisa de lo que es la turbulencia. Lo que hay es una descripción de las características que tiene que cumplir un flujo para ser considerado turbulento. ¿Sí? Estas características están enunciadas en el libro de Tennekes y Lumley, que está en la bibliografía. La primera y fundamental es que un flujo turbulento es aleatorio, es decir, la velocidad en un punto es impredecible. ¿Sí? En cada punto que yo mida la velocidad de este flujo, la velocidad va a estar variando en el tiempo, aumentando y disminuyendo, y yo no puedo predecir, por más que conozca el valor actual y la historia de la velocidad que tuvo previa, no sé cómo va a evolucionar esa velocidad un pequeño instante de tiempo después. ¿Sí? Esta característica es común a todos los sistemas caóticos. Es decir, un sistema es caótico cuando, por más que yo conozca las condiciones iniciales, la evolución del sistema es tan sensible a pequeñas perturbaciones en las condiciones iniciales que me resulta imposible predecir cómo va a evolucionar en el futuro. ¿Sí? Las predicciones que yo puedo hacer en un flujo turbulento solamente son estadísticas. Es decir, yo puedo saber cuánto va a ser el caudal de este flujo a lo largo del tiempo o con una pequeña incertidumbre, pero no puedo saber cuál va a ser la velocidad en un instante dado. ¿Sí? Entonces, justamente por esta aleatoriedad, el análisis que vamos a hacer, el análisis clásico que ya propuso Reynolds en el siglo XIX, es un análisis estadístico. ¿Sí? Otra característica de los flujos turbulentos es que tienen una gran capacidad de mezcla. ¿Sí? A esto lo llamamos difusividad. ¿Mezcla de qué? De cualquier cosa que transporten. Por ejemplo, masa, si yo tengo dos fluidos distintos, la masa de ambos se mezcla
con la turbulencia, ¿sí? Hasta que las concentraciones se vuelven lo más uniformes posibles, ¿sí? De tener tinta concentrada en una línea y agua en el resto del fluido, yo paso a tener una mezcla de agua y tinta, ¿sí? Con la concentración promedio que me dan las cantidades de las dos sustancias, ¿sí? Y así como mezclan masa, mezclan cantidad de movimiento, mezclan energía, temperatura, cualquier propiedad o cualquier sustancia que yo meta en un flujo turbulento termina mezclándose con el entorno. Otra característica es que los flujos turbulentos son rotacionales y son tridimensionales, ¿sí? Este mismo comportamiento aleatorio y desordenado hace que yo tenga remolinos, fluctuaciones de velocidad en todas las direcciones, ¿sí? Acá vimos en este video cómo la tinta tiene componentes de dirección longitudinal y también radial, y aunque no lo podemos ver en este video, también tiene componentes de dirección tangencial, ¿sí? No es que este movimiento se produzca solamente en el plano, como se podrán imaginar, sino que también hay rotación alrededor del eje del conducto. Así que un flujo que es turbulento, ¿sí? No puedo analizarlo como bidimensional ni como irrotacional, ya que gran parte de estas distorsiones, de estas fluctuaciones de velocidad, de estas oscilaciones, se producen mediante vórtices y mecanismos rotacionales. Otras características que tiene que cumplir el flujo turbulento, ¿sí? Es que estos remolinos, ¿sí? Que se superponen al flujo medio y componen la turbulencia, tienen tamaños muy distintos. Dentro del mismo flujo yo tengo que tener una gran multiplicidad de escalas. Vórtices más grandes, como se ve acá, vórtices medianos, vórtices más chiquititos, todos me aparecen dentro del mismo flujo turbulento, ¿sí? Entonces, si yo tengo un flujo con vórtices, pero son todos del mismo tamaño, eso no es turbulencia, es un flujo vorticoso, pero ordenado, ¿sí? En un flujo turbulento yo tengo que tener remolinos, estructuras de tamaños muy distintos. Pero si bien tengo muchos tamaños, incluso los más chiquititos son suficientemente grandes para que yo pueda aplicar la hipótesis de continuo, ¿sí? O sea, los remolinos más chiquititos que me aparecen en un flujo turbulento van a ser mucho mayores que las escalas moleculares. Entonces, puedo usar hipótesis de continuo y usar todas las ecuaciones que desarrollamos para la mecánica de fluidos bajo esa hipótesis. En particular, por más turbulento que sea el flujo, siempre responde a las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? Por supuesto, ecuaciones de Navier-Stokes para flujos tridimensionales no estacionarios, que ya sabemos lo complejas que son. Pero más allá de su complejidad, el análisis de flujo turbulento se realiza totalmente dentro del marco de la hipótesis de continuo y de las ecuaciones de Navier-Stokes. Otra característica es que el flujo turbulento se produce para altos números de Reynolds. Bueno, ¿cómo de altos? Eso depende de cada problema, ¿sí? Ya vimos que para un flujo en caños, el flujo se vuelve turbulento a partir de un Reynolds aproximado de 2000-2300 según el autor, ¿sí? En otro tipo de problemas, sobre todo los problemas de flujo alrededor de cuerpos, el número de Reynolds se define de otra manera, porque no tenemos un diámetro como en el caño. Bueno, lo que podemos decir, adelantar, que vamos a ver más adelante en el curso, es que, por ejemplo, si yo tengo una placa plana alineada con la corriente, en esa placa la zona de flujo frenado cercano a la placa, que es lo que llamamos capa límite, va a ser laminar para un número de Reynolds por debajo de 500.000 y turbulento por arriba, ¿sí? Lo que es común a todos los flujos turbulentos es que por debajo de un cierto valor del número de Reynolds, que hay que determinar cuál es para cada problema, el flujo se vuelve laminar y solamente se vuelve turbulento cuando el número de Reynolds
supera el Reynolds crítico correspondiente a ese problema. Seguimos enunciando características. Otra característica que hay es que los flujos turbulentos son disipativos, ¿sí? Si se imagina la turbulencia como una superposición de muchos remolinos, pueden ver que entre los remolinos hay gradientes de velocidad importante. Y nosotros sabemos que donde hay gradientes de velocidad hay tensiones de corte. ¿Sí? Las tensiones de corte lo que producen es un trabajo de deformación del fluido que se convierte en calor. Entonces, este trabajo de las tensiones de corte, este trabajo de la viscosidad entre los remolinos, hace que la energía cinética que tienen vaya disminuyendo, convirtiéndose de a poco en calor, y esto hace que la turbulencia necesite una fuente de energía permanente para mantenerse, ¿sí? Si yo no tengo esa fuente, que puede ser, por ejemplo, una superficie caliente que me produzca turbulencia térmica, convección, flujo caliente que tiende a subir y frío que tiende a bajar, o bien la fricción contra una pared, contra una superficie rígida, ¿sí? Esa fricción me va extrayendo energía de la velocidad media y esa energía que extrae me alimenta esa turbulencia. ¿Sí? Si yo no tengo una fuente de estas, la turbulencia se va a terminar disipando. Esto se puede ver en este ejemplo donde yo tengo un flujo que va a venir de izquierda a derecha, va a atravesar una grilla de obstáculos, ¿sí? Y detrás de ellos se va a producir una turbulencia que nosotros vamos a poder visualizar en esta escala de colores para la vorticidad, ¿sí? Las zonas azules son zonas de vorticidad negativa o vorticidad horaria, las zonas más rojas, las de vorticidad positiva o antihoraria, ¿sí? Fíjense cómo detrás de esta grilla aumenta la vorticidad, se producen remolinos de forma caótica, ¿sí? En toda esta región, pero esos remolinos, ¿sí? Que se van deformando, que se van agrupando, que van interactuando entre sí, a medida que yo me alejo de la fuente de energía que me los produce, que es esta grilla, se van disipando, ¿sí? Y el flujo de a poco vuelve a laminarizarse, ¿sí? Y perder toda esta energía, todas estas estructuras de remolinos de la turbulencia, ¿sí? Así que acá vimos esta característica de disipación. Y por último, lo que vamos a recalcar es que la turbulencia es una característica del flujo, ¿sí? Y no del fluido. Un mismo fluido, imaginemos agua o imaginemos aire, se puede mover tanto en régimen laminar como en régimen turbulento, ¿sí? Pero la turbulencia es una característica, recalcamos de nuevo, del movimiento, ¿sí? Y no una propiedad de los fluidos como puede ser la viscosidad. Bien, entonces, una vez que ya establecimos qué características tiene que cumplir un flujo para ser considerado turbulento, y tienen que ser todas las que enunciamos, no solamente alguna, vamos a ver cómo abordar matemáticamente las ecuaciones de Navier-Stokes para tratar de poder predecir, aunque sea estadísticamente, algún valor que nos sirva para el diseño ingenieril. Entonces vamos a plantear lo que Reynolds propuso, que es hacer una descomposición de cada variable que interviene en el flujo, ¿sí? Para eso imaginémonos que ponemos un sensor de velocidad, consideremos una sola componente, la velocidad horizontal, en un flujo turbulento, ¿sí? En este chorro turbulento pongamos un sensor de velocidad en este punto. La velocidad que me va a registrar ese sensor a lo largo del tiempo va a tener una forma más o menos como esta curva, es decir, una forma que no sigue ninguna regularidad, donde yo tengo subidas y bajadas del valor instantáneo de la velocidad. Fíjense que yo en este eje tengo el tiempo, ¿sí?
y en este eje tengo la velocidad medida por este sensor en este punto como función del tiempo. ¿Sí? Vemos que sube, baja, en esta bajada tiene oscilaciones, después sube más. Es decir, tiene un comportamiento absolutamente impredecible. Para analizar este flujo, nosotros vamos a establecer distintas escalas temporales. Vamos a llamar delta t algún intervalo más o menos característico de los que son estas oscilaciones de la velocidad. Por ejemplo, acá vemos que la velocidad aumenta y disminuye en un intervalo de tiempo que, por lo que vemos acá, puede ser de algunas centésimas de segundo. Lo que propone Reynolds es decir, ¿qué pasa si yo promedio, ¿sí?, estas oscilaciones de la velocidad, esta función de velocidad instantánea, en un intervalo de tiempo que sea mucho mayor que este delta t? ¿Sí? Por ejemplo, acá vemos un intervalo t mayúscula, estamos tomando 3 décimas de segundo, en este flujo que, por lo que vemos, tiene oscilaciones de velocidad en escala de centésimas de segundo, ¿sí?, o más chiquitas, o a lo sumo siempre menores que una fracción de décima de segundo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo algo que varía con estas frecuencias, con estos delta t en cada fluctuación, voy a elegir un tiempo de promediación t mayúscula mucho mayor que lo que duran estas fluctuaciones. ¿Sí? Y con este tiempo voy a definir un valor medio temporal para la velocidad u, que va a ser la integral de esta función u de t, ¿sí?, por el diferencial de tiempo, es decir, sobre este eje, entre 0 y este tiempo mucho mayor que las fluctuaciones, y toda esta integral dividido este intervalo t. ¿Sí? Es decir, este valor medio que voy a identificar con una rayita arriba, que es un valor medio temporal, es distinto del valor medio espacial que teníamos, por ejemplo, de la velocidad en un caño que definíamos como Q sobre el área. ¿Sí? Este valor medio es aquel que, si yo lo multiplico por el intervalo de promediación, por el tiempo de promediación, me da un área igual al área abajo de la curva de esta velocidad. ¿Sí? Entonces, a esto lo vamos a llamar promedio temporal o U rayita. Si lo graficamos, acá podemos ver, esta línea roja me representa al valor medio U raya, ¿sí?, y vamos a definir como fluctuación, y la vamos a llamar U', al apartamiento de U de t de esta línea, es decir, la diferencia entre la curva negra, U de t, y la línea roja, U media. ¿Sí? Entonces, las fluctuaciones van a ser la diferencia, por ejemplo, entre este valor y este valor, que es el valor de U media. ¿Sí? Vemos que las fluctuaciones de velocidad pueden ser tanto positivas, cuando yo estoy por arriba de U media, como negativas cuando mi velocidad U de t es menor que este valor de U media. Bueno, recordamos acá cómo definimos este valor medio y cómo, en función de esta definición, nuestra velocidad, que todo el tiempo está variando de una forma impredecible, vamos a escribirla como un valor medio y una fluctuación, y esta fluctuación también va a variar de forma impredecible. La diferencia es que el valor medio de esta fluctuación, como vamos a ver ahora, tiene que ser 0. ¿Sí? Ahora vamos a demostrar estas propiedades que tiene el valor medio. ¿Sí? Bueno, una
yo tomo el valor medio de un valor medio, es decir, en la curva de arriba le tomo el promedio a esa línea roja horizontal, al aplicar la definición, este valor medio es constante, así que puedo sacarlo afuera de la integral, y el valor medio del valor medio me queda como 1 sobre t por este valor medio, es decir, lo mismo, el mismo valor medio que yo tenía al principio. Así que promediar un valor medio me da el mismo valor medio que yo había obtenido promediando la velocidad. ¿Sí? Otra propiedad es que el valor medio de una fluctuación, ¿sí?, tiene que ser 0. Lo demostramos aplicando la definición. Como yo tengo la integral de u', es la integral de u media, de u de t menos u media. ¿Sí? Esto es lo mismo que la integral de u menos 1 sobre t por la integral de u media. Esta es la definición de u media y esto, por lo que vimos recién, es el valor medio de u medio, que también es u medio. Así que el valor medio de una fluctuación tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y eso lo podíamos ver en el gráfico de la filmina anterior, donde la línea del valor medio, la línea horizontal roja, pasaba exactamente, ¿sí?, por la mitad, digamos, dejaba tantas fluctuaciones por arriba, positivas como negativas, de modo que su promedio va a ser 0. Además, esta operación que me define el valor medio es una operación lineal, es una integral y la integral sabemos que cumple que la integral de la suma es la suma de las integrales, por lo tanto el valor medio de una suma va a ser la suma de los valores medios. Si yo tengo una función por una constante, el valor medio de k por la función, ¿sí?, va a ser igual a esa constante por el valor medio de la función, ya que la constante puede salir fuera de la integral. Y en particular, si yo quiero sacar el valor medio de un valor medio por una función u, ¿sí?, al aplicar la definición, esta b media sería como la constante k, que yo la puedo sacar afuera, y esto me va a quedar b media por la integral que me da el valor medio de u. Así que si yo tengo que promediar un valor medio por una función, esto va a ser igual al producto del valor medio que yo tenía por el valor medio de la función. El valor medio del producto de dos variables, ¿sí?, si nosotros lo desarrollamos aplicando la definición y estas propiedades, nos va a dar, ¿sí?, el valor medio de la suma de estos 4 términos que yo obtengo distribuyendo el producto. Fíjense que cuando yo distribuyo este valor medio me queda valor medio de dos valores medios, valor medio de un valor medio por una fluctuación, valor medio de una fluctuación por un valor medio y valor medio del producto de dos fluctuaciones. ¿Sí? Donde yo tengo el producto de un valor medio por una fluctuación, puedo aplicar esta propiedad, ¿sí?, que tomo el valor medio de mi valor medio y el valor medio de mi función, que en este caso es una fluctuación, y el valor medio de una fluctuación dijimos que era 0. Así que se me van estos dos términos y lo que obtengo es que cuando yo quiero sacar el valor medio del producto de u por b, esto va a ser igual al producto de los valores medios u y b más el promedio del producto de u' y b'. Fíjense que acá esto no es igual al valor medio de u' por el valor medio de b', porque los dos son 0, ¿sí?, sino que si yo primero hago el producto u'b' y después le tomo el valor medio, este promedio no necesariamente va a ser 0, ¿sí?
De nuevo, el valor medio de U' es 0, el valor medio de B' es 0, pero si yo multiplico a U' por B', este producto no necesariamente va a ser 0. ¿Sí? Solamente va a ser 0, y eso lo vamos a ver después, si U' y B' son estadísticamente independientes. Pero si hay una correlación entre estas dos variables, entonces su promedio no va a ser 0, aunque el promedio de cada una sea 0. Bien, otras propiedades son que el valor medio de una derivada espacial, ¿sí? Es decir, una derivada con respecto a x, si aplicamos la definición, es 1 sobre t por la integral en el tiempo de esta derivada, y como x y t son variables independientes, yo puedo intercambiar, sacar afuera, ¿sí?, la derivada de la integral. Puedo intercambiar el orden de integración y derivación y hacer que la integral de la derivada respecto de x de u con respecto a t sea la derivada respecto de x de la integral de u con respecto a t, o por diferencial de t. ¿Sí? Bueno, como esta t es constante, la puedo meter adentro y lo que me termina dando es que el valor medio de una derivada espacial es igual a la derivada espacial del valor medio de mi velocidad. ¿Sí? Repasen esto, es decir, yo acá estoy promediando una derivada y acá yo estoy promediando una variable a la cual derivo después de promediar. Y las dos cosas me tienen que dar igual. ¿Sí? Si yo lo que quiero promediar es una derivada segunda, bueno, aplico de nuevo esta propiedad, entonces me va a terminar quedando que el valor medio de una derivada segunda es igual a la derivada segunda del valor medio. Así que ahora que definimos todas las propiedades de este promedio, ¿sí?, que propone Reynolds, vamos a aplicar esta descomposición de Reynolds a todas las variables que me aparecen en la turbulencia, ¿sí? En particular, la velocidad y la presión. Vamos a considerarlas como cada componente de velocidad como un valor medio más una fluctuación, ¿sí? La velocidad horizontal va a ser U media más U', la velocidad en I va a ser B media más B', lo mismo en Z, y la presión también va a tener una componente media más una fluctuación, ¿sí? Vamos a trabajar con flujos incompresibles, así que la densidad no va a fluctuar, y vamos a trabajar también con flujos con viscosidad constante, ¿sí? De modo que las únicas variables que vamos a considerar que cambian son estas cuatro, ¿sí? Si trabajáramos también con gradientes de temperatura en el flujo y quisiéramos utilizar la ecuación de la energía, entonces también la temperatura o la energía o la entalpía serían la suma de un valor medio y una fluctuación. Por ahora vamos a centrar el análisis solamente en estas cuatro variables y en las ecuaciones de continuidad y de cantidad de movimiento. Vamos a empezar el análisis con la ecuación diferencial de continuidad, que, si se acuerdan, cuando el flujo era incompresible, quedaba divergencia del campo de velocidades igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces empezamos aplicando la descomposición de Reynolds. Cada componente de la velocidad, v y w, la escribimos como la suma de su parte media más una fluctuación. Acá distribuyo las derivadas, ¿sí?, y agrupo todos los términos que derivan a la velocidad media y todos los términos que derivan las fluctuaciones de velocidad, y la suma de todo esto me tiene que dar 0 para un flujo incompresible, ¿sí? Voy a llamar 1 a esta ecuación. Y ahora lo que voy a hacer es promediar toda esta ecuación 1, ¿sí?, aplicando las propiedades que vimos del promedio. Si yo acá promedio estos dos paréntesis,
puedo distribuir el promedio en la suma, ¿sí? Y saber que las derivadas de los promedios de las derivadas son derivadas del promedio, así que esta cuenta me queda igual a la suma de las derivadas de las velocidades medias más la suma de los promedios de las derivadas de todos los promedios de fluctuaciones, ¿sí? Y nosotros, por lo que vimos recién, sabemos que cuando promediamos una fluctuación, ese promedio nos da 0. Así que cada uno de estos términos se anula y la ecuación de continuidad nos lleva a que la suma de las derivadas, o mejor dicho, la divergencia del campo de velocidades medias es 0. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre esta ecuación que hablaba de las velocidades instantáneas y esta ecuación que habla de las velocidades medias. Es decir, en un flujo turbulento, si yo le aplico la descomposición de Reynolds y tomo el promedio de la ecuación de continuidad, me da que la velocidad media cumple que du media de x más dv media de y más dw media de z es 0. La velocidad media tiene divergencia nula. ¿Sí? De nuevo, no es lo mismo calcularle la divergencia a la velocidad media que calculársela a la velocidad instantánea. Y ahora lo que vamos a hacer es a esta ecuación, que es la divergencia de la velocidad instantánea igual a 0, restarle la divergencia de las velocidades medias, que también vale 0. ¿Sí? Y si hacemos esta ecuación menos esto, le estamos sacando este término que vale 0, y llegamos a que la suma, ¿sí?, de du' de x más dv' de y más dw' de z es igual a 0. Fíjense que acá no tenemos promedios, ¿sí? Acá lo que estamos diciendo es que instante a instante las fluctuaciones de la velocidad, ¿sí?, sin promediar absolutamente nada, también tienen divergencia nula. ¿Sí? Si yo considero al flujo como un flujo medio al que se superponen fluctuaciones de la velocidad, estas fluctuaciones, ¿sí?, no pueden tomar cualquier valor, sino que van a cumplir también este flujo turbulento, ¿sí?, este flujo de fluctuaciones de velocidad con la condición de divergencia nula. Y a esta ecuación la vamos a llamar 3 porque la vamos a usar dentro de un ratito. ¿Sí? Ahora vamos a analizar las ecuaciones de cantidad de movimiento, es decir, las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Sí? Bueno, como esto va a quedar larguísimo, si reemplazamos cada variable por la media más la fluctuación, vamos a trabajar solamente con la componente en la dirección x, es decir, la primera de estas ecuaciones, para flujo incompresible. ¿Sí? Por lo tanto, los términos asociados a la compresibilidad, que tienen las derivadas de la divergencia de la velocidad, van a ser 0. Bien. El desarrollo que hacemos para la componente en x va a ser totalmente análogo para las otras dos, así que no va a hacer falta que lo repitamos. Acá tenemos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para un flujo incompresible. Fíjense que ya no tenemos la divergencia de la velocidad, ¿sí?, con todos los términos. Y cuando apliquemos la descomposición de Reynolds, lo que vamos a hacer es reemplazar cada u por u media más u prima, tanto las que están adentro de las derivadas como las que están multiplicando afuera en los términos convectivos. ¿Sí? Lo mismo para b media más b', w media más w'. ¿Sí? La gravedad, por supuesto, no fluctúa, así que queda como está. La presión la convertimos en p media más p'. Bueno, y esta u que está dentro de todas estas derivadas también le aplicamos la descomposición de Reynolds como u media más u'. ¿Sí? En este desarrollo, pausen el video todo lo que haga falta para tomar apuntes, ¿sí? Y yo recomiendo que
vayan copiando las ecuaciones, aunque sean largas, ¿sí? Porque eso ayuda mucho a la conceptualización de todo lo que vamos a hacer y de cómo se llega al resultado final. ¿Sí? Lo hacen una sola vez en su vida, así que escriban en sus apuntes el desarrollo de las ecuaciones de Reynolds. Vamos a aplicar ahora la propiedad distributiva del producto y de la derivada, con lo cual la derivada con respecto al tiempo nos queda del promedio más la fluctuación. El producto de u por du de x va a tener el producto de u media por du media de x más u prima por du media de x, u media por du prima de x más u prima por du prima de x, ¿sí? Es decir, lo que era un término solo en la ecuación de Navier-Stokes, ahora son 4. ¿Sí? Aquí viene el producto de v por du de i, otros 4 términos, el producto de w por du de z, otros 4 términos más, y todo esto igual a las derivadas de p media y p' y las derivadas segundas con respecto a x y z de u media más u prima. ¿Sí? Es decir, así nos queda la ecuación de cantidad de movimiento en x una vez que le aplicamos la descomposición de Reynolds y distribuimos todos los productos y todas las derivadas. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer ahora es tomarle valor medio a toda esta ecuación. ¿Sí? Y aplicar las propiedades del valor medio, distribuyéndolo en la suma, ¿sí? Y viendo qué es lo que pasa cuando calculamos el valor medio de cada uno de estos términos. Bueno, acá yo voy a tener el valor medio de una media, esto sabemos que me va a dar du media de t, y acá tenemos du prima, el valor medio de du prima de t, que sabemos que nos va a quedar el promedio de una fluctuación, con lo cual esto se va a anular. ¿Sí? Donde yo tenga media por media, este término se va a quedar, y donde yo tenga un producto de un valor medio por el valor medio de una fluctuación, el valor medio de la fluctuación es 0 y esto se va a anular. ¿Sí? De esta forma se va anulando la derivada con respecto al tiempo, el valor medio de la derivada de u' con respecto al tiempo, se anula u', ¿sí? El valor medio de u', el valor medio de la derivada de u' respecto de x, se anula b', se anula el valor medio de la derivada de u' con respecto a y, se anula w', el valor medio o la derivada del valor medio de w' respecto a z. ¿Sí? Fíjense que no se anulan los promedios de productos de fluctuaciones. ¿Sí? U' por du' de x, si yo tomo el valor medio de esto, no sé si es 0 o no es 0. ¿Sí? Y lo mismo b' por el du' de y, y lo mismo w' por du' de z. ¿Sí? Bueno, cuando llego acá abajo, el valor medio de la derivada de p' con respecto a x es el promedio de una fluctuación, se va. Acá yo tengo la derivada segunda del promedio de u', así que se me va en cada uno de estos 3 términos. ¿Sí? Y esta ecuación finalmente me queda como la derivada del valor medio de u con respecto a t, sobre la cual vamos a hablar enseguida, y el producto de u media por du media de x, b media de u media de y, w media de u media de z, más los promedios de los productos de las fluctuaciones o derivadas de fluctuaciones, u' de u' de x, b' de u' de y, w' de u' de z. Y del lado derecho de esta ecuación, las fuerzas de masa, las fuerzas medias de presión, es decir, menos la derivada de p media con respecto a x, y en el laplaciano de u solamente sobrevivieron las derivadas segundas de u media. ¿Sí? Al promediar,
los promedios de las derivadas de fluctuaciones que yo tenía acá se me fueron. Bueno, vamos a analizar un poquito esta derivada, ¿sí? La derivada con respecto al tiempo de U media. Yo puedo tener una velocidad media que no sea constante, como la que vimos en el ejemplo introductorio, ¿sí? Pero este término va a ser distinto de cero si esta velocidad media cambia, pero en una escala de tiempo mucho mayor que la de las fluctuaciones turbulentas. Es decir, va a cambiar en una escala de tiempo que va a ser más comparable a la t grande que al delta t chiquita, ¿sí? Acá vemos dos curvas de velocidad instantánea, ¿sí? Y vemos un ejemplo donde el flujo medio es estacionario, entonces este término de U media de t es cero, pero también podemos tener turbulencia en un flujo donde la velocidad media está aumentando a lo largo del tiempo, ¿sí? Fíjense que acá yo tengo una U media que aumenta con el tiempo, pero aumenta de una forma mucho más lenta, ¿sí? O con una escala de tiempo mucho mayor que estas fluctuaciones aleatorias. Entonces, en este caso, el valor medio, la derivada del valor medio con respecto al tiempo es cero y el flujo medio es estacionario, ¿sí? En este caso, que podría corresponderse, por ejemplo, a la velocidad en un punto del túnel de viento cuando estoy aumentando la potencia del ventilador, yo tengo una velocidad media que está aumentando en el tiempo, ¿sí? Pero en una escala de tiempo, de nuevo insisto, mucho mayor que la de las fluctuaciones, ¿sí? Entonces, eso se corresponde de U media de t. ¿Sí? Los otros términos que me aparecen, si yo comparo esta ecuación con la de Navier-Stokes original, son estos términos azules, ¿sí? O sea, la primera diferencia que yo veo con la ecuación original es obviamente que acá me aparecen variables promediadas y no variables instantáneas, ¿sí? Bien, la otra diferencia es en términos que antes yo no tenía, que son estos promedios de fluctuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un poquito de análisis matemático de estas cuentas que aparecen en la ecuación. Voy a estudiar estos términos, pero sin promediarlos, es decir, como me aparecían en la ecuación de Navier-Stokes antes de que yo tomara promedio a toda la ecuación con esa raya larga anaranjada. Este producto de U' por du' de x más b' por du' de y más w' por du' de z va a valer lo mismo si yo le sumo algo que vale 0, ¿sí? Y ese algo que vale 0 va a ser la divergencia de las fluctuaciones de velocidad, ¿sí? Vimos hace un ratito que du' de x más dv' de y más dw' de z, sin promediar, simplemente esta operación, esta cuenta que me da la divergencia del campo de fluctuaciones, vale 0. Así que si yo a tres términos le sumo 0, en realidad no les estoy sumando nada, me sigue dando el mismo valor, ¿sí? Este 0 yo lo voy a multiplicar por U'. ¿Por qué? Porque entonces me van a quedar U' por du' de x más U' por du' de x, y eso es lo mismo que la derivada con respecto a x de U' al cuadrado. V' por du' de y más U' por dv' de y va a ser igual a la derivada con respecto a y de U' por v', ¿sí? Si yo distribuyo este U' en estos términos y los reagrupo, lo que me van a quedar son las derivadas de productos, ¿sí? Por ejemplo, la derivada de V'' con respecto a y va a ser V' por du' de y más U' por dv' de y. Y así todos los demás. ¿Qué gano con esto? Bueno, que en vez de tener términos donde tengo un producto
de la variable más por su derivada, voy a tener derivadas de los productos, ¿sí? Pero solamente una derivada sin nada que la multiplique afuera. Ahora sí, voy a tomar el promedio de estos tres, que es lo que me aparece acá arriba, ¿sí? Y el promedio de la suma de estos tres términos va a ser igual a la derivada con respecto a x del promedio de u' más la derivada con respecto a y del promedio de b'u' más la derivada con respecto a z del promedio de u'w'. ¿Sí? Como el producto es, el orden de los factores es indistinto, bueno, b'u' o u'b' me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, acá ponemos en letras lo que dijimos recién. Estos términos que aparecen acá los puedo reescribir para un flujo incompresible como las derivadas de los productos de esas fluctuaciones. Bueno, vamos a pasar estos términos al lado derecho de la ecuación para despejar la densidad por la aceleración del flujo medio, que era lo que nos representaba esta parte de la ecuación de cantidad de movimiento en dirección X. ¿Sí? Y vamos a reorganizar el lado derecho de esta forma. Fíjense que mu y ρ son constantes, porque estamos en un flujo incompresible de viscosidad constante, de modo que yo voy a meter la viscosidad adentro de una de estas dos derivadas, para que, por ejemplo, la derivada segunda de u media con respecto a x cuadrado, a x dos veces por mu, me quede igual a la derivada con respecto a x de mu por du media a dx. ¿Sí? Y la voy a juntar con la derivada respecto a x, ¿sí?, de ρ, que voy a poner aquí adentro, por el producto de u' promediado. ¿Sí? Entonces, este término que tiene una derivada respecto a x y este término que tiene una derivada respecto a x, voy a juntarlos en la derivada con respecto a x de mu por du de x menos ρ u' promedio. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo con la derivada segunda con respecto a y, donde meto mu acá adentro, ¿sí?, y la derivada con respecto a y del término de u'b'. Y lo mismo en z. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, cómo junto este término metiendo esta mu constante dentro de la derivada y este término metiendo esta ρ constante adentro de esta derivada. ¿Sí? Al reescribir así estas ecuaciones, lo que tenemos aquí adentro, mu por du de x, mu por du de y, mu por du de z, ¿sí?, son términos del tensor de tensiones viscosas, ¿sí?, que al estar derivados con respecto de x me dan la resultante de las componentes de ese tensor. Yo los invito a repasar la deducción de las ecuaciones de Navier-Stokes que vimos en las clases anteriores de mecánica de fluidos, ¿sí?, para ver cómo se llegaba a estas fuerzas viscosas resultantes en la ecuación con la que trabajábamos previamente, ¿sí?, para flujos laminares. Ahora lo que tenemos acá son las derivadas de las tensiones viscosas en X, en Y y en Z, ¿sí? Y vemos que además de estos términos me aparecen estos términos ocasionados por la turbulencia. ¿Sí? Estas derivadas, estas tensiones, ¿sí?, viscosas, tau XX, tau XY, tau XZ, ¿sí?, lo que me producían era un transporte o intercambio de cantidad de movimiento a través de la viscosidad. ¿Sí? Hacían que si yo tenía un flujo acelerado en una zona y más frenado en otra, el efecto de la viscosidad era acelerar el flujo frenado y frenar el flujo acelerado.
ahora yo las tengo juntas a estos términos que lo que me representan es intercambio de cantidad de movimiento a través de las fluctuaciones, ¿sí? A través de los remolinos. Cuando yo tengo muchos remolinos en un flujo, esos remolinos transportan cantidad de movimiento desde un lado a otro y al interactuar con los demás, ¿sí? Se produce esa mezcla, esa difusión de cantidad de movimiento que comentábamos al describir las características de la turbulencia. Entonces, así como teníamos un tensor de tensiones viscosas, estos promedios de productos de fluctuaciones podemos organizarlos en una forma matricial, ¿sí? Que sería un tensor simétrico de segundo orden que vamos a llamar tensor de tensiones turbulentas o tensor de tensiones de Reynolds, ¿sí? De nuevo, estos productos menos ρ por U', O', B', O' W', ¿sí? Acá me aparece en la segunda línea de este tensor B'U', que es igual a U', B', porque el producto es simétrico, B', W', y lo mismo en esta tercera fila, ¿sí? Me representan un tensor, una matriz de 3×3, pero asociada a un sistema de ejes cartesianos, como corresponde a un tensor, ¿sí? Que yo tengo acá actuando dentro de esta ecuación, digamos, matemáticamente igual que las tensiones viscosas. Es decir, me aparecen en la ecuación de Navier-Stokes las derivadas de las tensiones viscosas y de estos productos que voy a llamar tensiones turbulentas, ¿sí? ¿Por qué las pongo acá? Bueno, porque justamente la turbulencia me produce ese intercambio de cantidad de movimiento muy similar al que me producen las tensiones viscosas, salvo que, lo que vamos a ver más adelante, estos se producen por interacción molecular y estas se producen en una escala mucho mayor por la interacción de las distintas partículas de fluido, ¿sí? Que en vez de moverse en un movimiento aleatorio como hacen las moléculas, se mueven en un movimiento aleatorio pero de escala mucho mayor debido a la turbulencia. Bueno, vemos que cada componente de este tensor de tensiones turbulentas o tensor de tensiones de Reynolds es un valor promediado del producto de fluctuaciones multiplicado por menos la densidad, ¿sí? Este valor promedio puede ser constante en cada punto del flujo que analizamos, o bien puede tener una variación temporal, pero con la misma escala con la que varía la velocidad media, ¿sí? Si por más que acá tengamos las fluctuaciones, no estamos introduciendo en las ecuaciones esas fluctuaciones de variación muy rápida, sino el valor medio temporal de los productos de estas fluctuaciones, ¿sí? Entonces, si analizamos la ecuación final a la que llegamos, vemos que es parecida a la de Navier-Stokes de partida, salvo que las variables ahora son valores medios, las componentes de la velocidad y de la presión, que es lo que tenemos marcado en rojo, y que nos aparecen estos nuevos términos en la ecuación, ¿sí? Actuando como tensiones que son resultantes de las fluctuaciones turbulentas, ¿sí? Otra manera de escribir esta misma ecuación es de esta forma, donde yo llamo tau xx laminar a mu por du media de x y tau xx turbulenta a menos ρ por U', U' promediadas, ¿sí? Y aquí lo mismo, tengo las tensiones tangenciales, tau xy laminar, tau xy turbulenta, tau xz laminar y tau xz turbulenta, ¿sí? Vistas las ecuaciones de esta forma, queda un poquito más claro el por qué llamamos tensor de tensiones turbulentas a las componentes de este tensor. Bien, entonces
el conjunto de ecuaciones que tenemos que resolver ahora, las ecuaciones de continuidad para los valores medios y las ecuaciones de cantidad de movimiento, también para los valores medios de la velocidad y la presión, se conocen como ecuaciones RANS para flujo turbulento o ecuaciones de Reynolds para el flujo turbulento, ¿sí? Siendo que esta sigla RANS quiere decir Reynolds Average Navier-Stokes, es decir, ecuaciones de Navier-Stokes promediadas con la descomposición de Reynolds. ¿Sí? Fíjense que cuando teníamos un flujo laminar, donde no aparecía ninguno de estos términos en azul, este conjunto de ecuaciones nos daba un sistema de 4 ecuaciones diferenciales con 4 incógnitas. Es decir, teníamos una ecuación de conservación de masa, 3 de cantidad de movimiento, para resolver, para hallar las componentes U, V y W de la velocidad, más la componente de presión. ¿Sí? Ahora tenemos las mismas 4 ecuaciones, pero se sumaron 6 incógnitas más, porque cada promedio de fluctuaciones, ¿sí? El promedio de U', U', prima B', prima W', es una incógnita más que yo tengo que resolver si quiero resolver el sistema. ¿Sí? Entonces ya estas 4 ecuaciones solas no me alcanzan, ¿sí? Y esto es lo que se llama problema de clausura. Y es un problema que todavía matemáticamente no está resuelto, por lo menos no con una solución general que sea aplicable para cualquier sistema de fluidos. ¿Sí? Entonces, estas ecuaciones están bárbaras porque, digamos, me permiten abordar matemáticamente flujos turbulentos y hallar el campo de velocidades medias, que suele ser lo que me interesa a mí de la turbulencia. ¿Sí? Yo quiero encontrar cómo se comporta el flujo medio más allá de que esa velocidad media que yo tenga varias fluctuaciones arriba. Pero así solas no las puedo resolver si no conozco cuánto valen estos promedios de fluctuaciones. Obviamente, si yo conociera cuánto valen U', B', W' todo el tiempo, podría calcular esto. Pero si yo conozco cuánto vale la velocidad instantánea todo el tiempo, ¿para qué voy a resolver Navier-Stokes si ya tengo la solución? Así que, digamos, este es el problema matemático, uno de los grandes problemas de la fluidodinámica, tratar de resolver este problema de clausura y encontrar alguna forma de estimar, aproximar y bueno, y si alguno consigue predecir cuánto valen estas tensiones de Reynolds con buena aproximación, entonces ya va a poder resolver cualquier flujo turbulento. ¿Sí? Hay que aclarar que hoy día hay muchísimas aproximaciones para estimar estas tensiones, pero ninguna es tan universal que se pueda aplicar en cualquier tipo de problemas. ¿Sí? Bueno, lo que nosotros vamos a ver en este curso, simplemente en un módulo de turbulencia, son algunos de los modelos más simples para tratar de superar el problema de clausura. ¿Sí? Lo bueno que tienen las ecuaciones de Reynolds, las ecuaciones promediadas, es que para la velocidad media yo puedo hacer un montón de hipótesis simplificativas que no puedo hacer para la velocidad instantánea en un flujo turbulento. O sea, un flujo turbulento es tridimensional, siempre, pero la velocidad media de ese flujo turbulento puede no ser tridimensional. ¿Sí? Puede ser unidireccional, puede ser estacionaria. Entonces, vamos a mostrar con un ejemplito cómo se pueden simplificar las ecuaciones, aunque no las podamos resolver, pero para tampoco tener que resolver o intentar aproximar esas 10 incógnitas que tenemos cuando tenemos las ecuaciones de Reynolds completas. ¿Sí? Vamos a analizar el flujo entre placas paralelas. Este flujo en régimen laminar lo recontravimos y estudiamos
para definir un montón de propiedades y ejemplos de fluido, por ejemplo la viscosidad, pero ahora, ¿sí?, ya no vamos a tener un flujo laminar, sino que vamos a permitir que el número de Reynolds de este problema sea tan alto que tengamos un flujo turbulento. ¿Sí? Lo que sí vamos a pedirle al flujo es que sea newtoniano, con viscosidad constante y que sea incompresible. Además, las placas paralelas van a estar horizontales para que la gravedad no entre en las ecuaciones y sin gradiente de presión, de modo que el movimiento del fluido aquí adentro solamente se debe al arrastre de la placa superior en movimiento y la placa inferior que está fija. Entonces vamos a hacer hipótesis, pero para el flujo medio, ¿sí? Y vamos a plantear que este flujo medio va a ser bidimensional, es decir, yo no voy a tener ni una componente W media perpendicular a la pantalla, ¿sí?, ni variaciones de la velocidad media en la dirección Z, en la dirección perpendicular al plano. ¿Sí? Voy a pedirle también que sea unidireccional, es decir, que en cada punto de este dominio, la velocidad media sea horizontal. ¿Sí? De nuevo, la velocidad instantánea podrá apuntar para arriba, para abajo, ¿sí?, podrá formar cualquier ángulo con la horizontal, pero, ¿sí?, como esas oscilaciones verticales me pueden dar una velocidad que apunta tanto para arriba como para abajo con la misma probabilidad, yo voy a pedir que la velocidad media sea horizontal y tenga solamente una componente U media. ¿Sí? Y también le voy a pedir que el flujo medio, no el flujo instantáneo, sino el medio, sea estacionario, que esa derivada de U media con respecto al tiempo valga 0. ¿Sí? Entonces, mi ecuación de Reynolds en la dirección X me va a quedar que si el flujo es estacionario, este término se va. Si es horizontal, no tengo gravedad, tampoco tengo un gradiente de presiones. Si el flujo es unidireccional, no tengo ni componente V media ni componente W media en los términos convectivos. ¿Sí? Si el flujo es bidimensional plano, no tengo variaciones en Z de U. La ecuación de continuidad, que no puse acá, pero ya sabemos, nos va a dar que la derivada de U media respecto de X es 0, así que U media no va a depender de X si este término se va, y este término también se va por la misma condición. Así que, con las hipótesis que hicimos sobre el flujo medio, ya se nos fueron casi todos los términos referidos a la velocidad media, salvo este, ¿sí?, que es el término dominante que contempla la variación de U en la dirección Y, y que obviamente va a ser distinto de 0 porque la velocidad tiene que variar desde 0 hasta este valor V. Pero nos quedan los promedios de las fluctuaciones, los términos del tensor de Reynolds. Entonces, ¿cómo lo simplificamos? Bueno, vamos a empezar por este. ¿Sí? Yo tengo un flujo medio bidimensional en el plano XY. ¿Voy a tener fluctuaciones en Z? Sí, las voy a tener. Pero esas fluctuaciones que tengo en Z tienen la misma probabilidad de ser hacia adentro que hacia afuera. ¿Sí? Entonces, cuando yo calcule el producto de U' por W', a veces voy a tener fluctuaciones hacia adelante o atrás, que son las que me representan U', asociadas con fluctuaciones positivas de W, y con la misma probabilidad voy a tener las fluctuaciones de U' asociadas con fluctuaciones en la dirección negativa de Z. ¿Sí? Es decir, este producto U' por W' va a ser tantas veces positivo como negativo. Es decir, no hay ninguna razón para que el valor medio de este producto sea distinto de 0. ¿Sí? En cada instante de tiempo que yo mida o calcule el producto W', va a tener un valor que puede ser positivo o negativo. Pero en promedio, ¿sí?, no hay ninguna razón
para que este promedio sea positivo o sea negativo. Así que, teniendo en cuenta que esto es un valor medio de cosas simétricas, digamos cosas isótropas en la dirección de z, este término lo voy a considerar nulo. ¿Sí? Simplemente porque no hay ninguna razón para que este promedio sea distinto de 0. Y otra hipótesis que voy a hacer es que si estas placas son suficientemente largas, ya la turbulencia que se genera entre ambas está totalmente desarrollada y ya no me va a cambiar más en la dirección X. ¿Sí? Es decir, si yo mido el producto U', U' en un punto cualquiera en esta sección, ¿sí? Y después mido ese mismo producto en promedio, en un punto cualquiera, a la misma distancia de la pared, en cualquier sección distinta a lo largo del conducto, ¿sí? Como la turbulencia ya está totalmente desarrollada, este producto que no es 0 no va a variar más con X. ¿Sí? Este producto obviamente no es 0 porque U', U' es U' al cuadrado. Esto siempre va a ser positivo, así que su promedio no va a ser 0. Pero sí puedo postular que esta tensión, este valor medio de U', U', ya no me cambia en la dirección X si estas placas son suficientemente largas. Así que puedo eliminar también la derivada respecto de X de ρ por U', U' y simplificar todo este término. Bueno, con todo esto llegamos a esta ecuación simplificada y acá ya no puedo avanzar más porque tengo una ecuación diferencial con dos incógnitas que son U media y el promedio de U'B'. ¿Sí? Así que acá para seguir voy a necesitar hacer alguna hipótesis sobre la relación que yo pueda tener entre este producto de fluctuaciones y la velocidad media. ¿Sí? Acá tengo planteado el problema de clausura un poco más simple porque en vez de tener 4 ecuaciones con 10 incógnitas, llegué a tener una sola ecuación con 2 incógnitas, pero sigo sin poder resolverla. ¿Sí? Vemos que si el flujo fuera laminar, entonces yo no tendría el término de tensiones de Reynolds. Esta ecuación sería una ecuación de segundo orden muy fácil de integrar, como lo hicimos un montón de veces, y me daría esta distribución lineal de velocidades entre la placa de abajo, donde la velocidad vale 0, y la placa de arriba, donde vale la velocidad v con la que la placa se mueve. ¿Sí? Ahora, cuando el flujo es turbulento, experimentalmente se ve que si bien la condición de no deslizamiento me sigue actuando y yo en el punto de abajo tengo velocidad 0 y en el punto de arriba tengo la misma velocidad v, la distribución de velocidades que yo tengo en el fluido ya no es lineal, sino que tiene esta forma. ¿Sí? Insisto, si yo mido punto a punto cuánto vale la velocidad media, ¿sí? La velocidad media temporal del fluido entre estas dos placas cuando el flujo es turbulento, en vez de tener esta variación lineal, tengo esta variación con una forma más tipo S. ¿Sí? Entonces, si yo voy a buscar alguna expresión matemática para estas tensiones de Reynolds, ¿sí? O alguna relación que me permita ponerlas en función de U media para que esta ecuación me quede con una sola incógnita, la relación o el modelo matemático que yo use tiene que darme como solución una solución parecida o suficientemente aproximada a la experimental. ¿Sí? Es decir, nosotros dijimos que el problema de clausura no está resuelto, lo que se buscan son aproximaciones para las tensiones de Reynolds. Bueno, la aproximación que yo ponga me tiene que dar, cuando yo resuelvo esta ecuación, una solución parecida a la experimental. Si la solución matemática que me da no se parece a la experimental, entonces tengo que hacerle un bollito y tirarla y empezar a probar otra, porque obviamente no me sirve.
La verificación experimental de las hipótesis y los modelos que usamos en flujo turbulento es algo fundamental, ¿sí?, para justificar las ecuaciones que vayamos a usar. Acá lo que podemos ver es, lo que decíamos recién. Por más que el flujo sea turbulento, la condición de no deslizamiento se va a cumplir y la velocidad media, y agrego también las fluctuaciones, en el fluido en contacto con la pared se hacen cero, ¿sí? Así que acá tengo cero porque la pared está fija y arriba, digamos, la velocidad relativa es cero porque la pared se está moviendo con velocidad v y el fluido se mueve con la misma velocidad v de la pared, ¿sí? Y la otra observación que podemos hacer, ya hablamos de que tienen los perfiles diferente forma, el perfil laminar y el perfil turbulento, pero algo muy típico de los perfiles turbulentos de velocidad es que crecen muy rápido cerca de la pared, pero cuando me alejo de la pared, el gradiente de velocidades se vuelve mucho menor, ¿sí? Tanto en este flujo turbulento entre placas paralelas como en el flujo turbulento en un caño, lo que vamos a ver en los perfiles de velocidad es que pasa desde cero a una velocidad mayor, mucho más rápido que el flujo laminar. Fíjense que el flujo laminar, la velocidad crece con esta pendiente, y acá si yo mido la pendiente con respecto al eje Y, mi pendiente, acuérdense, es de U a de I, tengo una pendiente mucho mayor al principio, un crecimiento mucho más rápido, y después se vuelve mucho más lento, ¿sí? Y acá otra vez, cuando me estoy acercando a la placa, me alejo rápido de esa velocidad media que tengo acá en el centro y vuelvo a tener un gradiente de velocidades muy importante cerca de la placa. Bueno, esto fue una introducción. Vamos a seguir desarrollando el tema de turbulencia en las próximas clases y ver modelos para aproximar esas tensiones de Reynolds, ¿sí? La bibliografía que vamos a usar es el libro de Tennekes y Longley, y también en el libro de Schlichting, Teoría de capa límite, hay capítulos introductorios a la turbulencia. No son los primeros, sino que quedan más o menos por la mitad del libro, ¿sí?, pero también sirven para que podamos introducirnos en este tema.